Excelente día, contadores. CADEFI desea que hayan pasado unas felices fiestas y espera que este año 2017 sea tan feliz y productivo para todos nosotros. Felicidades. El curso teórico de hoy será lo más relevante de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017. En este curso aprenderás de manera clara y sencilla los aspectos más relevantes de la Miscelánea Fiscal 2017 para su correcta aplicación. Demos la bienvenida al contador público certificado José Antonio González Castro. Disfruta de tu capacitación. Iniciamos. Pues buenos días, vamos a dar inicio a esta charla. Dejen de desenredar el cable, porque si no luego me atoro. Bueno, que tengan buenos días, qué bueno que llegaron en tiempo, igual que yo, aunque hay manifestación aquí afuera. Pero bueno, eso del gasolinazo, yo me iba a quedar a desayunar, porque están dando desayunar acá, gratis, ¿verdad? Un bolillo con huevo. Pero bueno, pues sean ustedes bienvenidos. Vamos a platicar del tema de la resolución miscelánea. Si ustedes ya más o menos la ojearon, se darán cuenta que hay cuatro secciones de alguna manera, y cada sección tiene en promedio 170 hojas. Entonces es prácticamente imposible ver en 5 horas toda la resolución miscelánea. Sin embargo, bueno, pues la intención de esta charla es darle lo más relevante, lo más importante de la resolución miscelánea. Platicaremos obviamente aspectos generales que ya conocemos, como la contabilidad electrónica que continúa. Platicaremos de las reformas fiscales, que hay precisiones en la resolución miscelánea, por ejemplo, en el régimen de incorporación fiscal. Platicaremos del buzón tributario, que hoy ya se hace obligatorio en cualquier escenario. Es más, les anticipo que una de las modalidades hoy del buzón tributario es que, si ustedes recuerdan, cuando vimos reformas fiscales, les dije que se tiene que tener el consentimiento de la persona a la cual se le facturó si yo decido cancelar un CFDI. ¿Se recuerdan esa reforma, no? Bueno, pues yo les decía, oye, pues ¿cómo se va a cancelar? ¿Cómo vamos a tener la autorización? Yo les decía, pues por escrito, pero hoy no, hoy la resolución miscelánea me dice que tiene que ser vía buzón tributario. Por lo tanto, si no hay buzón tributario, no se pueden cancelar los CFDIs. Sin embargo, hay algunas excepciones a la regla para que no se asusten. Por ejemplo, ¿cuál? Si ustedes emiten un CFDI y lo cancelan en las 72 horas posteriores, pues lógicamente no pasa nada, no tienen que tener la autorización, al igual que otras modalidades, ¿de acuerdo? Bueno, entonces decía que vamos a ver lo del régimen de incorporación fiscal, buzón tributario, contabilidad electrónica, algunos cambios en el CFDI, ¿de acuerdo? Cambios que se van dando desde el año pasado, y vamos a retomar el esquema, que deben de seguir poniendo la famosa clave de la forma de pago, artículo 29, letra A, fracción 7, inciso C, ¿de acuerdo? Pero hay que puntualizar que en algunos casos, y lo vamos a ver con calma, sí es necesario poner el famoso NA, el no aplica, ¿de acuerdo? Sin embargo, esto lo menciono porque la gente sigue teniendo la mala idea de que al poner NA, el CFDI no es deducible. Al contrario, está cumpliendo un requisito de deducción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver también que, y lo retomo como una pregunta que me hacían hace un par de cursos, hoy la DIOT se va a fortalecer, continúa la DIOT, ¿de acuerdo? Porque dicen que iba a desaparecer y demás, hoy la DIOT continúa. Y de hecho, si recordarán ustedes, tenemos dos DIOT, la DIOT de proveedores, y con la reforma en subcontratación, la DIOT de clientes, artículo 32, fracción 8 de la ley del IVA. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué menciono un poquito la reforma y la resolución? Porque yo les dije también cuando vimos reformas fiscales, van a venir cosas interesantes en la regla miscelánea, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que saber cómo está la reforma para entender la resolución miscelánea, porque si ustedes quieren cachar la resolución miscelánea sin saber nada de reformas fiscales, pues les va a costar un poquito de trabajo entender eso, ¿de acuerdo? Sin embargo, si alguien tiene alguna duda, pues será bienvenida, ¿de acuerdo? Bueno, dicho eso, vamos a hacer algunos mensajes parroquiales. Bueno,
El primer mensaje, nada más retomando un poquito lo que ha publicado el SAT. Hace un par de días salió un comunicado de prensa, si ustedes lo checan en la página del SAT, que habla precisamente de las deducciones personales y habla del nutriólogo y del psicólogo, en donde hace precisión, y creo que es sensato, hace precisión que es una reforma fiscal del 2017 para presentar la declaración anual del 2018. No reforma que se va a llevar a cabo con la declaración del 2016 que presento en 2017. Eso no es cierto. ¿Estamos de acuerdo? Para que no vayan a comer el error de que, oye, ya fui con el psicólogo, ya fui con el nutriólogo en 2016, entonces mételo a la declaración y preséntala en 2017. Eso no. Son pagos al nutriólogo y al psicólogo del 2017 para que presenten su declaración anual del 2018. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo preciso porque creo que, insisto, es sensato esa precisión. Bueno, otro comunicado. El día de ayer por redes sociales, en algunos periódicos y en la misma televisión, se dio a conocer que Peña Nieto va a publicar, no sé hoy si ya está publicado, pero hasta el día de ayer no, va a publicar 2 decretos. Uno en materia de repatriación de capitales, que es muy bueno, con una temporalidad de 6 meses, donde va a cobrar un 8% de impuesto. Y es muy bueno porque la reforma del año pasado nada más le dio una vigencia de 6 meses, íbamos a pagar la tasa del 30%. Entonces, hoy no, hoy vamos a pagar el 8%. Habría que ver en qué condiciones, qué supuestos y demás. Y segundo punto, que se me hace muy interesante, se va a permitir deducir como si fuera un gasto los activos fijos para pequeñas y medianas empresas, las famosas pymes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta qué monto? No lo sabemos, hasta que esté publicado el decreto. Quizás para el próximo curso ya lo podamos platicar. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, volviendo al esquema general de la resolución miscelánea, hay cosas que ya conocemos. Por ejemplo, ¿cuál? De que si ustedes quieren solicitar una devolución o una compensación del IVA, hay 2 cosas que deben de cuidar. La primera, ya debe de estar presentada la DIOT, por eso decía que la DIOT se está fortaleciendo. Y obviamente debe de estar presentada con anterioridad a la devolución. Y número dos, me dice también que debo de tener ya la presentación de la contabilidad electrónica y el acuse de recibo de la misma. Luego entonces, si no tengo contabilidad electrónica, no la he subido, si quiero saldo a favor del IVA o quiero compensación, olvídense. Por eso la política, y siempre lo he dicho, la política del SAT hoy es no devolver contribuciones. ¿Estamos de acuerdo? Bien, otro punto también interesante, mande. Sí. Desde el año pasado está, desde el año pasado, o sea, no es nuevo, eso no es nuevo, o sea, ya viene desde el año pasado. No procede si no tienes… Ajá. ¿Mande? Sí. Así es, y si vas a solicitar octubre saldo a favor del IVA, claro que sí, desde luego, sí. Bueno, es esa parte, que tengas una opinión de cumplimiento en sentido positivo. La primera regla, tiene que salir mi opinión limpia para pedir una devolución, una compensación. Así es, y vamos a ver ese caso, pero bueno, a ver. Y si la contabilidad es a través de mis cuentas, ¿con qué lo justifico? Pues bueno, te apegas a la regla, haces un escrito, le dices a la autoridad que no tienes la obligación de subir la contabilidad porque obviamente te apegas a la facilidad de mis cuentas y ahí no te puede exigir nada. ¿Están de acuerdo? Ok. Ahora, esto puede llevar a muchas interpretaciones. La primera de ellas es, ¿qué pasa si están amparados o no? Debo decirles que desde el año pasado, a partir de julio del año pasado, la contabilidad electrónica ya es un concepto constitucional, el buzón tributario, las revisiones electrónicas y hoy también el artículo 53B del código. Ese 53B me habla del procedimiento para que se lleven a cabo revisiones electrónicas. Ahora, ¿por qué menciono todo eso? Porque si ustedes hoy se ampararon y no tienen una resolución, ¿de acuerdo? Debo decirles una de 2 cosas, o lo perdieron porque no hay más, ¿de acuerdo?, o su abogado no les ha dado la notificación, porque obviamente esa resolución se tardó en promedio de 8 a 12 meses la resolución. Entonces vean cuánto tiempo ha llevado su amparo, ¿me explicó? Ahora, los amparos regularmente salieron en el sentido siguiente, dice, se suspende de manera temporal
la obligación de subir la contabilidad, ¿de acuerdo? Y esa suspensión temporal es de que desde que presentaron el amparo hasta que tienen la resolución, y por ese tiempo no van a subir la contabilidad. Sin embargo, la resolución miscelánea del año pasado me dice que la obligación per se de subir la contabilidad para todo el mundo nace a partir del 1 de noviembre del 2016. ¿Sí queda claro? Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito de eso. Otro detalle curioso es que en materia, por ejemplo, y lo di en el curso de reformas fiscales, les dije, cuidado con el ajuste anual y la DIM, que va a ser el último año que la presentamos. Y hice un comentario un poquito interesante, les dije, si hacen el ajuste y el trabajador presenta su declaración anual, la autoridad no les va a devolver el saldo a favor, porque hay un conflicto de intereses, toda vez que hay ajuste y hay declaración anual. Sin embargo, hay una novedad, y les anticipo que son de las cosas interesantes. Una novedad es que hay una regla, no me pregunten cuál, porque no me sé todas de memoria, pero viene en su material. Dice que aun y cuando el trabajador no presente el comunicado al patrón, puede presentar declaración anual y si tiene un saldo a favor, ¿de acuerdo? La autoridad se lo tiene que devolver en el proceso de devoluciones automáticas. Cuando la obligación real es que el trabajador le avise al patrón que va a presentar declaración anual de manera obligatoria o de manera opcional, ¿estamos de acuerdo? Y si hay ese aviso, el patrón no hace ajuste, pero si no hay ese aviso, el patrón hace ajuste, ¿sí me expliqué? Entonces tenemos esa ventaja hoy por si la autoridad les niega el saldo a favor, venga. Claro, desde luego. Estamos comentando por si no hay aviso. Si lo tienes, pues mucho mejor, desde luego. ¿Sí, verdad? Sale. Pero cuando crucen información… No, claro que no, desde luego que no. Solamente es para trabajador, patrón, punto. ¿Sale? Bien. ¿Me ibas a preguntar algo? Antonio, pero recordemos que en años anteriores, sí, cuando lo presentaba el patrón sí, y lo presentaba uno mismo, al final te decían en la devolución que no había procedido porque ya se había presentado una declaración anual. Sí. En este caso, no hay problema. Lo que te estoy diciendo es que en tu DIM, que ya la deben de estar presentando, un dato que te va a preguntar el formato es si se hizo o no ajuste anual. Ahí tú le vas a poner sí o no. El punto es que si le pones que se hizo ajuste, el trabajador puede presentar declaración anual y procede a la devolución. Eso es lo que le estoy diciendo, cuando hasta el año pasado no, porque no tenía que haber ajuste y sí hay declaración anual, por eso decía, hay un conflicto de intereses, ¿sale? Ahora, un detalle importante y espero no confundirlos. Cuando yo les di un repaso del CFDI de nóminas, que vamos a tomar algunas ideas generales, les dije que dentro de lo que es el anexo 20 y lo que es la guía, ¿de acuerdo? Yo tenía que poner el RFC de la persona que está pagando al trabajador vía el esquema de subcontratación. Hoy la nueva guía, y es razonable esto, la nueva guía que publicó el SAT me dice que cuando dice RFC porque no termina la frase, es el RFC del cliente de la pagadora, no de la pagadora. Yo les dije, pongan atención, porque si no ponen atención, se van a dormir. Cuando dice RFC de la empresa que subcontrata, tiene que ser el RFC del cliente de la pagadora, no de la pagadora. ¿Y por qué menciono esto? Porque dentro de los datos del emisor del CFDI, que es el patrón, allá viene el RFC, por lo tanto se duplicaría. No sé si queda claro. ¿Mande? Del cliente, claro, del cliente del outsourcing. ¿Me expliqué? Y ahí sí es razonable, porque va a llevar el RFC de mi cliente y el RFC mío. ¿Sí queda claro? Entonces hay detalles interesantes que vamos a platicar. Le estoy dando una repasadita. Mande. Contador, yo vine al complemento de nómina con usted y yo hice esa pregunta, ¿cuál es el que debo de poner? Y comentaba, el RFC del outsourcing. Por eso ya no hay que retomar los malos entendidos. Ahora, una pregunta, ¿a partir de cuándo? Porque yo ya vengo presentando el complemento yo tengo nóminas semanales y, por ejemplo, ya las semanales ya presenté, o sea, ya subí ya timbré y ya tienen el RFC pues el duplicado, porque era arriba y abajo, no era del cliente. ¿Tengo que volverlas a hacer o a partir de cuándo tengo que esta obligación? Desde enero.
O sea, desde enero. tengo que Si ya retimbrar. lo timbraste con el RFC duplicado, yo te sugiero que las vuelvas a timbrar. Ok, muchas Ahora, gracias. a propósito de la pregunta, volviendo con el esquema de cancelación del RFC, perdón, de la canción del CFDI, hay una regla que les voy a mencionar un poquito más adelante, donde en materia de sueldos y salarios asimilables a salarios, facturación a través del RIF, régimen de comprobación fiscal, mis cuentas, y operaciones hasta 5,000 pesos, no se necesita la autorización de la persona a la cual se emitió el CFDI, por la pregunta que tú me haces. Esa precisión es interesante porque si en tu caso ya emitiste un CFDI de nóminas y lo vas a cancelar, en teoría tendrías que tener la autorización del trabajador. Hoy con esta regla, no, porque obviamente es una facilidad que me da la autoridad fiscal. ¿Sí queda claro? Sale. Ahora, un detalle más y ya empezamos formalmente. Yo también en un curso que di les dije, hay errores en la resolución miscelánea. Un error es en materia del RIF y una precisión. ¿Por qué digo error y por qué digo RIF? La reforma fiscal, y me disculpo por pelotear con la reforma y con la resolución porque es obligatorio. La reforma fiscal dice que en materia de RIF pueden optar por presentar pagos provisionales de impuestos sobre la renta de manera bimestral. Optar, ¿estamos de acuerdo? Pero al ejercer esa opción estarían obligados a presentar su declaración anual. Y yo me atreví a decirles en su momento, les dije, bueno, pues si presentamos la declaración anual, lo sensato, lo obvio, lo procedente es que pueda aplicar deducciones personales. Pues, oh, gran sorpresa, la resolución miscelánea no permite aplicar deducciones personales en RIF, declaración anual. Entonces yo nada más pregunto, entonces, ¿para qué carajos tomo la opción? Mejor seguimos igual. Sin embargo, un detalle, ese es una presión. Ahora, un error. ¿Cómo se calcula el pago provisional del RIF? Bueno, esto ya viene por regla miscelánea. Y me dice, toma la suma de las utilidades fiscales de uno de los bimestres, cuando debiera decir de cada uno de los bimestres, entre los ingresos nominales de todo el año. ¿Dónde está el error? Que tiene que ser la suma algebraica de las utilidades fiscales de todos, no de uno. Sin embargo, si aplico textualmente la regla me puede convenir, porque el coeficiente va a ser más chiquito. ¿Sí me expliqué? Entonces, hay cosas interesantes en la miscelánea, pero bueno, pues vamos a platicarlo. Dicho eso, vamos a comenzar. Me presento por los que no tienen el gusto o disgusto de conocerme. Mi nombre es José Antonio González, soy contador, soy amo de casa, soy todo. Lavo, plancho y plancho bien. Bueno, eso dicen. Salud. Me dio calor. Di clase muchos años en el Politécnico, muchos años en la UVM, tengo una especialidad en impuestos, tengo una maestría en Derecho Fiscal y bueno, me he dedicado muchísimos años a dar conferencias, yo creo que como unos 20 más o menos, ¿de acuerdo? Y con CADEFI iniciamos juntos, ya llevan creo que 11 años en CADEFI, desde el famoso jardincito de Jorge Enciso, no sé si, ¿quién viene de allá? Pregunto, vean, o sea, hay amigos que nos vienen siguiendo, bienvenidos. Entonces, y también saludamos a la gente que nos ve en sus despachos, en sus casas, en sus oficinas, les mandamos un saludo y eso es interesante porque ya me siento famoso cada que voy a un lugar, dice, yo te conozco. Ah, bueno, está bien. Ok, bueno, hoy me disculpo porque no hay reflexión, al rato les platico una. Bueno, vamos a dar inicio al curso de Resolución Miscelánea 2017 y espero que jale esto, pero bueno, ya no quiere jalar. Ya lo invocamos al SAT. A ver si ya jala. Ok, ya está. Nada más para que tengan una idea. ¿Cómo está contemplada en su estructura la resolución miscelánea? Vean, consta de 11 títulos, que eso es lo deseable que supiéramos todos nosotros. Disposiciones generales, Código Fiscal de la Federación, impuestos sobre la renta. Ahora, un detalle aquí para que vean que luego lo que yo comento, salvo su mejor opinión, es real. Una regla en renta que siempre ha venido, para que no me pregunten, ¿es nuevo? No es nuevo, siempre ha venido. Me dice que cuando ustedes cobren de manera anticipada, van a acumular el ingreso, anticipo de clientes. Parafraseando el artículo 17, fracción primera, inciso C de renta. ¿Me explicó? Sin embargo, la misma regla me dice
que yo puedo aplicar de manera proporcional el costo de ventas. Y en ese sentido es razonable, sensato, es bueno, porque acumulo y deduzco. ¿Sí me expliqué? En el entendido, y siempre he defendido esa postura, de que el anticipo de clientes como concepto, conceptualmente hablando, no tendría que ser un ingreso acumulable. ¿Por qué? Porque no hay definición real de precio y cosa. Y eso pareciera muy entendible, pero en la práctica no se lleva a cabo. Hoy, por ejemplo, platico con una persona que no es contador y que está encargada, obviamente, del departamento de facturación y de cobranza. Y me dice, pues mira, contador, yo siempre he facturado los anticipos y me han facturado los anticipos. Le digo, tú puedes facturarlos, no hay problema, el problema es para tu cliente, no para ti. ¿Y por qué el problema es para tu cliente? Porque tu cliente, el anticipo real, no es deducible en los términos del artículo 28, fracción 28 de la ley de renta. ¿Me expliqué? Y si tú te atreves a facturar el anticipo, ¿de acuerdo? El SAT no te va a acumular el anticipo, te va a acumular el 100% de la operación. Ese es el problema real. Tavo. Gracias, prof. ¿Qué pasa, por ejemplo, esa parte la podría aplicar de alguna manera con una constructora que recibe estimaciones? No. Dentro del artículo 17 de renta, hay una precisión que es una disposición particular en materia de obra. Y me dice que en obra, obviamente lo que vas a acumular, si bien es cierto, es el anticipo o el avance de obra, con una condición. El reglamento de renta, a partir del 8 de octubre del año 2015, me dice que para que tú acumules debe de haber una aprobación por el residente de obra para que proceda la facturación del anticipo o del avance de obra. Y ahí sí, solamente acumulas el anticipo y no el 100% de la operación. Pero fuera de eso, Tavo, si tú cobras una parte, por eso es interesante saber qué es un pago a cuenta y qué es un anticipo, que son dos cosas diferentes. Pago a cuenta es que cuando ya se conoce cosa y precio, cuánto acumulas todo. Belén. Sí, en este esquema del anticipo es con una prestadora de servicios, entonces va a dar un anticipo, un anticipo sobre los 10 meses por los que les va a prestar el servicio, pero si hoy, por ejemplo, hago una transferencia por 140 millones, por ejemplo, y ya sé que cada mes me va facturando los servicios, yo puedo tomar de ese anticipo y ir registrando y facturando lo devengado. No, el anticipo se dio y dijo, voy a garantizar, y además son partes relacionadas. Entonces, al finalizar el mes, la prestadora de servicios emite su factura y se registra. Pero el dinero ya se dio. ¿Perdón? El dinero ya se dio. Sí, la transferencia ya se hizo. Miren, si realmente quieren hacer una estrategia, les comento lo siguiente. En prestadoras de servicio, específicamente en sociedades civiles, que aclaro, ¿de acuerdo? Hay que precisar que el ingreso se acumula al cobro. Nada más una precisión. Porque si ustedes prestan un servicio, pero son SA, ¿de acuerdo? En el momento que, por ejemplo, dice Belén, que ya cobró, sorpresa, si soy un SA, acumulo el 100%, aunque no haya facturado. No. ¡Claro! Claro, pero por supuesto, momento de acumulación. Ahora, vuelvo con el ejemplo de la sociedad civil. Yo te puedo cobrar por anticipado, pagos anticipados, en los términos de la NIP C5, ¿me explicó? Pero para que se dé el fenómeno o el supuesto, yo te tengo que facturar y tú me tienes que pagar. Ahora, ¿cómo procedería? Como pago anticipado, si yo lo recibo, es una cuenta de pasivo, pero para efectos fiscales es un ingreso acumulable, porque si ya se dio el CFDI y ya se cobró. Y para ti es una cuenta de activo, ¿de acuerdo? Pero para efectos fiscales, en los términos del artículo 25, último párrafo, tú lo puedes deducir para efectos fiscales. Es como si fuera un seguro pagado por anticipado. ¿Me expliqué? En ese sentido, sí estaríamos en ese supuesto, pero aguas cuando es servicios, SA, es tratamiento como cualquier persona moral. ¿Sale? Bien. Entonces decía que hay cosas interesantes y el comentario salió porque si acumulo un anticipo, que en teoría no se tiene que acumular, puedo deducir el costo. Y ahí está interesante porque pues el efecto no es tan gravoso. ¿Estamos de acuerdo? Sale. Bien. Entonces me quedé aquí que es el título 3, luego es el IVA
impuesto especial sobre producción y servicios, contribución de mejoras, derechos, impuestos sobre automóviles nuevos, ley de ingreso de la fracción, hidrocarburos y decretos, circulares, convenios y otros más. Bueno, ok, para que tengan un dato, ¿qué conceptos hay que considerar para entender la resolución miscelánea 2017? Hay uno que incluye al final, por si lo buscan y no aparece, dice, la DIM 2016, último año para presentar, ¿de acuerdo? Estas informativas. Sin embargo, hay una precisión que, insisto, no es nuevo. Cuando se equivocan, deben y pueden presentar una complementaria de la DIM. Y yo les dije, presenten la DIM a más tardar el 15 de febrero de este año. Porque si la presentan después, corren el riesgo de que la nómina sea no deducible. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Preséntala y luego presentas una complementaria. Bueno, la regla miscelánea, lo vamos a ver con calma, me dice que cuando presentes una complementaria, ¿cómo se tiene que llenar? Llena los datos generales de la persona que es el contribuyente, eso no cambia. Pero solamente vas a presentar el anexo que vas a presentar como complementaria, no todo. Y el resumen, porque viene un resumen. ¿Sí me expliqué? Entonces, a eso me refiero, que si se presenta, procuren presentarla normal en tiempo y forma, pero si no tienen los elementos, preséntenla normal y después presenten una declaración complementaria. Pero hoy por hoy, el DIM en general es el último año que se presenta, 2016 para 2017. ¿Queda claro? Sale. La DIOT se fortalece y pongo varios ejemplos, en devoluciones, compensaciones y hay otra precisión que también se nos ha olvidado. Hay una regla que me dice, por 2014 y 2015 no presenté clientes y proveedores. ¿De acuerdo? Pero para el 2016 y 2017 la condición es que tenga presentada la DIOT. Claro. Por lo tanto, si no hay DIOT, la autoridad les puede requerir la presentación de clientes y proveedores, formato 42. Por eso decía que la DIOT hoy continúa, se fortalece. ¿Me explicó? Sale. Bien. Buzón tributario, que también lo vamos a ver, que es un esquema de comunicación entre la autoridad y el contribuyente. Va a servir para muchos escenarios, uno de ellos ya les anticipaba, para decirle a la autoridad que voy a cancelar un CFDI y a partir de ahí tenga la autorización de la persona a favor del cual se emitió el CFDI, entre muchos otros ejemplos que le vamos a mencionar. Por lo tanto, el buzón tributario requisito para presentar declaración anual de personas físicas, esto es buenísimo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué digo que es buenísimo? Porque a partir de ahí ya se está obligando a las personas físicas a que tengan su buzón tributario. ¿Me explicó? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque va a haber dos modalidades en declaraciones prellenadas, que cada año se ha dado. Y eso es una propuesta del SAT, porque ya conoce los ingresos, ya conoce las deducciones, ¿de acuerdo? Ya conoce las retenciones, a través del buzón tributario te hago llegar tu declaración prellenada y finalmente ya nada más envíala. ¿Queda claro? O sea, ahí está una modalidad, que a propósito de declaración anual de personas físicas les anticipo lo siguiente, que tengan mucho cuidado con esto. Hasta el año 2016, una persona física que presenta anual, en el declaración siempre me piden que subraye una opción y me dice, o quieres, si tienes un saldo a favor, o quieres devolución o quieres compensación. ¿Me explicó? Es una de las dos. Hasta el año pasado decía, si tú pusiste por error compensación, presenta una complementaria y cámbiala a devolución. Hoy se dan los dos fenómenos. Puede ser compensación originalmente, complementaria y me voy a devolución. O puede ser devolución, no me devuelven el saldo a favor, presento complementaria y me voy con compensación. Son los dos escenarios. ¿Sí me explico? Por si tienen alguna contingencia al presentar su declaración anual de personas físicas. Bueno, entonces decía que se fortalece también el buzón tributario. Y lo que acabo de mencionar también va a servir para efecto de cancelar CFDIs. Bueno, el CFDI se fortalece esta parte, el CFDI sigue siendo una forma de fiscalizar al contribuyente, porque hay dos reglas en particular, que si ustedes no presentan declaración de pago provisional o no presentan declaración anual de periodos o años anteriores, el SAT les va a mandar una propuesta, porque ya conoce los ingresos. ¿Me explicó? ¿Y en qué va a consistir la propuesta? Que solamente va a acumular, vean nada más la bondad del SAT, va a acumular el 100% de ingresos para provisionales y para anual, pero sin deducciones autorizadas. Entonces, bueno, ¿les conviene? No, entonces moraleja, presenten esto en tiempo y forma. ¿Sale? Ok, bueno. Anexo 1, 2 y 4 del DIM.
hasta hoy 2016 van a fungir como constancia de ingresos y retenciones. Eso es bien importante porque la tendencia, y creo que también hay que puntualizarlo, cuando hablamos de CFDI, hay 3 tipos de CFDI básicamente. CFDI de ingresos para efecto de cualquier ingreso, CFDI de actos o actividades para efecto de IVA y de IEPS, y CFDI de constancia de retención. Tiene que ser timbrada la constancia. Sin embargo, hasta el 2016 y hoy 2017 hay 2 modalidades. Imprimo el anexo 1 por salarios y asimilables. Imprimo el anexo 2, arrendamiento y honorarios básicamente. Imprimo el anexo 4, que son pagos al extranjero. La impresión es constancia de ingresos y retenciones. Ahora, para este año, ¿qué pasa? En honorarios personas físicas, arrendamiento personas físicas y autotransporte, el CFDI que yo dé como prestador de servicio tiene 2 funciones: acreditar mis ingresos y se considera constancia de retenciones. ¿Me expliqué? Ahora sí, pregunta.